Profe, otra pregunta. Sí, buenos días. Estamos ya Profe, grabando, una los pregunta. escuchamos. Que se pase la fecha de la entrega del ensayo para el viernes concedido. Bien, Gracias, profe. queda cambiada la fecha. Profe. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Muy bien. Gracias, doctor. Buen día. Entonces podríamos entregarlo Mira, hasta el viernes, parcial. perfecto, sí, sí, hasta el viernes. ¿Mm? Ah, bueno. Muchas gracias. Muy bien. E incluso vamos, sí, el viernes está bien. Sí, en la experiencia que tuvimos el otro día me resultó muy, en lo personal, muy grata. Tengo la impresión que a ustedes también. Y vamos, el viernes vamos a tener clase por este sistema y vamos a ver en función del calendario y las posibilidades de ustedes de tener por lo menos un encuentro más. Me parece que la presencialidad nos ayuda a todos. Los trabajos que estamos recibiendo en general están bien, me parece que todos han entendido la consigna. Se trata en los talleres de lectura, como les decía, de una lectura, valga la redundancia, provechosa e inteligente de los textos. El modelo me parece que de alguna manera los encasilla en el buen sentido y les permite no dispersarse. Y el trabajo sustitutivo del parcial, los que ya lo han mandado, que los estamos corrigiendo, algunos un poco más desarrollados, otros más escuetos. La idea general me parece que se ha comprendido. Y en ese sentido, en lo personal, estoy conforme. No sé cómo les ha o les está resultando a ustedes, ¿no? Para los que han hecho el trabajo, ¿qué impresión tienen? ¿Qué comentario quieren agregar? ¿Puedo hablar, doctor? Sí, Carla. Hola, profe, ¿cómo está? Yo entregué el trabajo y creo que en algún punto me fui un poquito por las ramas. Intenté explicar, digamos, más o menos lo que entendí del texto en virtud de lo que habíamos visto en clases. Así que hice como una relación con 4 de los temas que habíamos visto y bueno, espero que se haya Bien. entendido la idea final, digamos, del trabajo, pero me pareció súper interesante y la verdad que hacía mucho tiempo que en mi caso particular no había leído sobre lo que sucedió durante la época del nazismo y el texto era súper claro. Muy bien. Patricia levantó la mano. Sí, doctor. En realidad ha logrado usted lo que yo no he logrado en toda la carrera de el poder de síntesis, ¿no? El poder tomar de todos los textos lo fundamental y poderlo relacionar. Y yo creo que eso, esa herramienta me la dio ese mecanismo que usted, esa planillita mágica que nos dio
de los ítems para que cada vez los talleres de lectura me sirvieron muchísimo para llegar al final al examen y poder tener la claridad conceptual. Eso es lo que me brindó. Sí, Susana. Buen día, buen día. Justo tenía problemas también para escuchar un poco. El texto de la justicia sobre lo que tuvimos que leer ahora me pareció muy enriquecedor con respecto a la forma en que está contada y la visión que venimos viendo a través de los temas, igual que los compañeros, sobre la bioética, también esto de la eugenesia. Y la verdad que para hacer en casi 70 páginas me pareció muy enriquecedor el texto que sobre el cual nos hizo trabajar. Y a su vez también como muy asombrada, digamos, por la época en que los temas ahora se vuelven a ver, digamos, sobre el aborto y sobre cuestiones que en esa época fueron como sin debate, digamos, ¿no? Simplemente por la legalidad, a través de las palabras que dio en ese momento ese Estado, fueron válidas. Ese es mi aporte. Muy bien. Gracias, Susana. Sandra. Buen día, profe. ¿Me Buenos escucha días. bien ahí? Sí, La- la verdad que fue un trabajo muy interesante, en donde se pudieron aplicar todos los temas vistos hasta ahora, y creo que poder relacionar un tema con otro me pareció muy enriquecedor. Gracias, Sandra. Manuel. Hola, doctor, buen día. Sí, yo le quería hacer una consulta en relación, más que nada, a la formalidad, si usted recomienda algún tipo de forma o algo que seguir para el ensayo. Usted al momento de dar las consignas nos sugirió, al momento de dar las consignas nos sugirió utilizar la mayor creatividad posible. Pero nada, quería saber si recomendaba algún tipo de modelo de ensayo o algo así, o si somos libres en todo eso. Gracias. No, yo en lo general soy un partidario fervoroso y convencido de la libertad, que está íntimamente unida a la creatividad. Así que no hay ninguna pauta. Lo hacen de la manera que un ensayo se supone en el cual hay un aporte personal en función de lo que venimos viendo y dentro de la orientación general de la materia opcional. El tipo de temas, los títulos, los trabajos, dejan bastante claro, me parece, cuál es el objetivo, ¿no? Y como siempre, volvemos a lo de la clase anterior, que se las dejé grabada, ¿no? Este tema de pensar, subrayo, con libertad y con su propia cabeza. No quiero que repitan lo que yo les dije o lo que leyeron, sino que ustedes hagan ese trabajo de reflexión, que es siempre lo más difícil y a lo que a veces no estamos suficientemente acostumbrados. No sé si te he respondido, Juan Manuel. Sí, doctor, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Antes de comenzar con el desarrollo de la clase de hoy, quiero hacerles partícipe que el doctor Laza, con el que estuve conversando, ha quedado muy contento con las dos oportunidades que estuvo con ustedes. Los ha alabado mucho por
su interés y su capacidad de reflexión. Y la verdad que me ha felicitado por el grupo de alumnos que tengo. O sea, eso es mérito de ustedes, no mío. El doctor Laza es, como ustedes tuvieron oportunidad de oírlo y verlo virtualmente, es un profesor muy profundo y muy exigente, ¿no? Y dice que hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de enfrentarse a un grupo que lo ha interrogado, que ha razonado, que ha dado su parecer. Así que la verdad que quería participarles de esto porque a veces uno siempre hace llegar las críticas, esto estuvo mal, lo otro no se hizo, faltó tal cosa, y nos hemos a veces desacostumbrado a decir las cosas que están bien. Nos hace bien decir lo que está bien. Quería participarles de esto. Bien, en la clase de hoy quiero básicamente continuar con la clase anterior que nos referimos a la sociedad líquida, continuar en el sentido que nos vamos a referir a la sociedad o las sociedades, las distintas improntas ideológicas que éstas tienen y cómo revierten en cada uno de nosotros. Indudablemente que este tema, que es complejo, de alguna manera lo vamos a simplificar tratando de ubicarnos en el mundo de hoy en el que nos acostumbramos a oír una serie de términos que son ambivalentes, para algunos muy elogiosos, para otros muy negativos, amados por uno, odiados por otro, arrojados en la discusión que a través de los medios de comunicación se da, arrojados, digo, a veces como verdaderas piedras para tirarle al otro y de alguna manera producirle una molestia o una herida. Ustedes se podrán preguntar a qué términos estoy haciendo referencia. No son todos, pero les digo algunos para que nos vayamos entendiendo. Liberales, socialistas, neoliberales, nazis, fascistas, libertarios, anarquistas. Hay en cada uno de estos términos toda una historia precedente. Nacieron cada uno de ellos en un determinado contexto, con una serie de autores que dieron su base doctrinal, que a su vez originaron movimientos sociales y políticos que se jactaron de llevar a cabo esas ideas
muchas de ellas confrontaron entre sí, otras veces se asociaron, otras veces se las vio muy positivamente, otras veces se las vio muy negativamente, y vuelvo al medio. Los medios audiovisuales, también las redes sociales, no ya los textos de estudio, no ya las discusiones académicas, en las cuales también estas cuestiones se dan, pero quiero ubicarme en un ámbito en el que todos estamos influidos, informados o desinformados, en el que estos términos se manejan. Piensen ustedes, no les pido que pongan o digan el nombre de nadie en particular, piénsenlo ustedes. Socialistas, liberales, neoliberales, fascistas, nazis, nacionalistas. Ustedes seguramente, cuando están asociando estos términos a algunas caras, cuando están asociando estos términos a algunos movimientos, por ejemplo, un minuto. Decía, cuando ustedes están pensando en estas caras, supongamos de dirigentes políticos, candidatos, periodistas, ensayistas, o cuando ustedes asocian a planteos que se hacen en el campo económico, en el campo social, en el campo político, lo que me parece que en lo que vamos a estar todos de acuerdo es que hay una gran confusión. A ver, ¿qué significa esto de liberal o libertario o neoliberal o socialista? Patricia levantó la mano, sí. Tengo una duda, doctor. Cuando en las redes o en cualquier de comentario o en charlas, el tema del género, que yo sepa, en biología hay dos géneros, masculino y femenino. Luego que después se encuentre por una cuestión de que nazca una persona con órganos externos masculinos y tenga órganos internos femeninos, pues eso es ya una cuestión de médica, y que de ahí se autoperciban y lo que sea. Pero digo, esto de llevarlo y de que se legisle como que anulación total y que todo el tiempo se reciba ataques, porque cuando yo digo, no, por favor, hay dos géneros, o sea, estamos anulando al hombre, no todos son golpeadores, asesinos y qué sé yo, somos dos géneros, femenino y masculino, y permanentemente ya es como, ya no tengo más ganas de opinar, porque es como que se ha homogeneizado ese criterio y no hay forma de que actúen, no hay forma de que entiendan de que hay dos géneros, como un femenino y masculino. Y encima ponerlo en la legislación, políticas de género, no, pongamos géneros, porque también puede haber violencia instalada, si bien es mucho más
grande lo que se ve, de lo que se ve y lo que se hace con los hombres, por ejemplo, pero yo creo que la violencia está instalada, doctor, y que tenemos que ser más integral. No sé, yo le pregunto a usted, ¿estoy equivocada realmente en que si en la biología hay dos géneros, género femenino y género masculino, ¿por qué somos tan atacados cuando decimos esto? Bueno, a ver si he comprendido tu intervención, Patricia. Vos haces referencia a que dentro de este panorama ideológico aparece esta llamada ideología de género, como un planteo ideológico más allá de... Hablo del término, doctor, el término género. A ver, hablo del término. Usted estuvo recién hablando de que nos estamos acostumbrando a términos ambivalentes, ¿no? Bueno, bien. Tomando eso como referencia, digo, género. Cuando yo digo género, yo digo géneros, porque son dos géneros. Digo sí, dos géneros, entiendo. porque si no lo anulo al hombre y yo me complemento con el nombre. Entiendo, Patricia, en esta ambivalencia que yo decía en el panorama de las ideas, ideologías o movimientos, etcétera, cosas que en un determinado momento podrían significar algo, en otro momento adquieren otra significación, o en plural, varias significaciones. Y eso hace que el panorama sea más complejo, porque no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Y entonces, además de esa confusión, hay una connotación que en algunos momentos determinados términos se connotan positivamente o se connotan negativamente. El ejemplo que pone Patricia es cómo el término género se connota hoy de una manera distinta a cómo se connotaba hace 20 años o 30 años. Y se lo connota positivamente o negativamente, depende de la vereda en la que se esté ubicado y a lo que se refiere. Y esto también ocurre con términos como libertad, como socialismo, como neoliberalismo, como fascismo, como nazismo. Hay términos que no hace falta explicar demasiado, incluso con lo que ustedes están viendo, como si yo le digo a alguien, usted es nazi, el término va connotado negativamente y va utilizado como una descalificación a la persona o al pensamiento que lo adjudico como tal. En otros casos es más ambiguo. Es positivo o negativo llamarle a alguien liberal. ¿Es positivo o negativo llamarle a alguien o a una corriente o a un movimiento o a un planteo libertario? En otros casos aparece como connotado negativamente, pero que se lo positiviza, el término de anarquista, por ejemplo. Entonces, lo que estamos queriendo plantear ahora en esta suerte de introducción a la cuestión de las distintas maneras como se articula una sociedad es
el valor que tienen las ideas, la significación que tienen determinados términos. Entonces, sería siempre preferible aclarar qué estamos queriendo decir cuando utilizamos un determinado término. Si, por ejemplo, hay una persona que es intolerante en sus actitudes, entonces solemos elegir alguna de estas ideas para descalificarlo y decirle, por ejemplo, usted es un nazi, aun cuando no tenga que ver lo que está diciendo con la ideología nazifascista. O, en otros casos, cuando frente a un planteo que tiene que ver con la prestación de un servicio o con el precio de determinados servicios públicos, alguien le dice al otro, sos un neoliberal. Y ya le estoy diciendo, sin aclarar demasiado, tu posición, tu forma de ver las cosas es incorrecta, porque le estoy dando una connotación a este término como negativa, sin detenerme a aclarar qué estoy queriendo decir con eso de neoliberal, o si es lo mismo que liberal, o si yo utilizo el término libertario, ¿es igual a liberal? ¿Es igual a neoliberal? Si yo a alguien que plantea, supongamos, la necesidad de que el Estado esté más presente en determinada cuestión, y le digo, sos un socialista. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿Realmente estoy explicando qué es el socialismo o estoy utilizando como descalificante el término? Ustedes han oído seguramente y van a oírlo durante por lo menos este tiempo preelectoral, como cada uno de estos términos es usado, yo diría, con mucha ligereza y dándole un sentido negativo o positivo según quién lo dice, a quién se lo dice y en qué contexto se dice. Poner orden en este panorama no es fácil. Entonces, lo que yo voy a tratar de plantear aquí es lo siguiente. De la mano de un autor que es Recasén Siches, cuyo texto, dos textos de él, están colocados en el grupo. Como uno es muy extenso y seguramente ustedes no van a poder leerlo por razones de tiempo, yo me tomo la libertad de tomar, valga la redundancia, una parte de uno de los capítulos del extenso título de
que es un tema de filosofía del derecho, para que ustedes puedan leerlo y hacer un pequeño taller de lectura sobre la parte que la voy a extraer y se las voy a colocar por separado en el grupo para facilitarle, donde el autor plantea dos visiones en un esquema, si ustedes quieren, simplificador, que sería una visión personalista de la sociedad y una visión transpersonalista. En la primera, una visión personalista de la sociedad, esta se la concibe al servicio del hombre como persona, de manera tal que la persona humana y su dignidad son el centro de esta sociedad en la que, sin perjuicio de las dimensiones relacionales que el hombre tiene, hay una centralidad en la persona y que todo lo que en esas relaciones sociales transcurre debe estar orientado a respetar, promover la dignidad de la persona. La otra concepción, llamada transpersonalista, es una concepción en la que el hombre, cada uno de nosotros, es una parte de la sociedad al servicio de esta, ¿ven? Acá está inverso, ¿no? No es la sociedad al servicio del hombre, sino el hombre al servicio de la sociedad. Esta, la sociedad, es la que tiene sentido y a la que está orientada la totalidad del esfuerzo humano. Entonces, en esta concepción transpersonalista, el hombre, el sujeto personal, que somos cada uno de nosotros, se convierte en un mero engranaje de una totalidad que es la que tiene sentido. Ubicada estas dos concepciones de la sociedad, se permite entender mejor lo que a continuación el autor nos va a ir planteando acerca de distintas visiones, versiones, ideologías, realizaciones histórico-concretas que se ubican dentro de una visión personalista de la sociedad o en una visión transpersonalista. Primera cuestión. La segunda cuestión que ustedes van a encontrar en este texto es cómo hay en el proceso histórico una serie de términos que identifican a situaciones, momentos históricos, realizaciones, instituciones. Y ahí vamos, por ejemplo, con el término liberalismo.
¿dónde ubicamos esta concepción liberal? Es que aquí es necesario aclarar. ¿Qué tenemos que aclarar? Que con este término podemos referirnos a dos cosas distintas, a veces distantes e incluso a veces contradictorias. Liberalismo, en tanto en cuanto hace referencia a la exaltación del valor, libertad y dignidad humana, que a lo largo de un proceso histórico se ha ido mostrando, desarrollando y que han devenido en grandes hitos de la cultura humana y que se van a proyectar en instrumentos jurídicos políticos de gran valor. Esto por un lado. Pero también liberalismo identifica a una corriente ideológica que en un contexto determinado se ha planteado una determinada visión del Estado, de la economía, también en el orden filosófico, que no es necesariamente lo primero. Ocurrirá también con términos un poco vagos, como por ejemplo socialismo. En realidad, acá habría que ponerle un plural. Así como no existe el liberalismo, sino los liberalismos, no existe el socialismo, sino los socialismos. Hay distintas maneras de entender qué estamos diciendo, a qué nos estamos refiriendo. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que acostumbrarnos a aclarar lo que estamos queriendo decir cuando utilizamos un término. Luego, tenemos que bajar, cosa que ustedes van a ver en el texto, a una serie de articulaciones de la sociedad que se han producido en el siglo XX. Este siglo que nos ha precedido al siglo XXI en el que estamos, ha mostrado con claridad tres concepciones teóricas de la sociedad y del Estado que se han articulado en un determinado momento histórico, en determinados países, y que hoy los podemos ver como realizaciones que fueron, me estoy refiriendo al nazismo, me estoy refiriendo al fascismo italiano y me estoy refiriendo al comunismo soviético. Tres modelos de Estado, tres modelos de sociedad que se dieron a través de un proceso o una serie de procesos en los cuales
aparecieron configuraciones de la sociedad, del Estado, del derecho, de las instituciones, que han llegado hasta nuestros días, aun cuando esas sociedades hayan desaparecido. Desapareció el nazismo alemán, desapareció el fascismo italiano, desapareció el comunismo soviético. Pero adviertan ustedes que el estudio de esos modelos de sociedad, de Estado y de realización tienen valor hasta hoy. ¿Por qué? Porque, y en parte ustedes están haciendo este trabajo de cómo situaciones de hoy, del mundo de hoy, nos llevan a vincularnos con una serie de hechos, de leyes, de partidos, de actitudes que se dieron en aquel contexto, que no es el nuestro, pero que nos muestran y nos hacen pensar de cómo la persona humana deja de ser centro de la sociedad y se convierte en una herramienta, en un engranaje, en un mecanismo al servicio de un todo mayor, se llame hoy como se llame. Ese es el sentido que tiene lo que ustedes van a leer en este texto, que yo les voy a acotar, a simplificar, y que va a tener relación con muchas de las cosas que ustedes ya están viendo. Patricia levantó la mano, la escucho. Doctor, lo que usted acaba de decir me hace pensar en algo. Cuando uno opina sobre el orden o sobre repudia el tema del vandalismo, el delito, ahí nomás instantáneamente te dicen facho. Por ejemplo. ¿Sería un buen ejemplo para lo que usted está hablando? Claro, por ejemplo, como un determinado término, usted ha señalado bien, Patricia, cuando le dice a B, sos un fascista, porque B ha sostenido una determinada posición en materia de seguridad, está aprovechando la connotación negativa que fascista tiene para descalificar al otro, no entendiendo que aquel término, bien usado, ha de referirse a algo distinto a lo que él está queriendo decir, a la inversa. Cuando en algún momento, tal vez, sí, Gustavo, era eso lo que estaba pensando, ¿no? Cuando defienden el zurdo, sí, Gustavo, yo estaba pensando en otro término que es una abreviación de bolchevique, bolche. En décadas pasadas, un grupo le adjudicaba a otro para descalificarlo, decirle bolche,
como ese otro grupo le decía al oponente el término que utilizó Patricia, fascista, o esta abreviatura casi lunfardesca de facho. Bolche, facho, zurdo. También términos que en un determinado contexto y momento significaron algo muy concreto. Por ejemplo, anarquista. Anarquista. A comienzos del siglo XX, en el mundo, pero fundamentalmente también en la Argentina, los anarquistas existían como grupo con una determinada ideología y con un determinado planteo que estaba muy vinculado a una serie de reivindicaciones. Incluso existió un diario que hoy todavía me dicen que se sigue editando muy discontinuadamente, que se llamó La Protesta y que tenía como subtítulo Una vieja voz libertaria. Fíjense, y acá la expresión libertario estaba unido a la expresión anarquista, y el anarquista era un crítico radical del poder de las organizaciones religiosas, las organizaciones económicas, etc. Hace relativamente poco tiempo han reaparecido grupos llamados anarquistas que en las paredes se expresan con una A mayúscula dentro de un círculo, como un graffiti, y se asocian a cuestiones que el antiguo anarquismo no tenía nada que ver. Por ejemplo, muchas de movimientos que representan las llamadas diversidades sexuales, por ejemplo, en nuestro tiempo. Entonces, acá aparece un llamado anarcosexualismo. Es decir, cómo los términos se van connotando, van cambiando, van adquiriendo valor positivo o van adquiriendo valor negativo. Yo les pido que piensen, no pongan ningún nombre ni lo digan aquí, pero fíjense en el término, por ejemplo, libertario o liberal. No era pensable hace algunos años, no demasiado, que algunos, incluso sectores juveniles, levantaran este término para decir yo soy un liberal, yo soy un libertario. ¿Qué ha cambiado? ¿A qué se refieren? Bueno, esto merecería una larga explicación, pero lo que tratamos de identificar aquí, de ver aquí, es cómo en la visión de la sociedad, en esto se llama Recasens-Siches las visiones transpersonalistas y las visiones personalistas de la sociedad. Para no perdernos, hay una idea fundamental en una visión personalista de la sociedad. El hombre es el centro. En una visión
transpersonalista, el hombre es apenas un medio, un medio. De manera tal que la lectura que ustedes van a hacer de la selección de este texto de Recasens me parece que les va a ayudar a entender lo que estamos tratando de plantear aquí. Pregunto, en líneas generales, ¿esto ha quedado claro? Sí, profe. Sí, claro, profe. Muy claro. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es por eso también que vamos a relacionar un texto del cual una partecita van a hacer un pequeño taller de lectura de un notable filósofo contemporáneo, Jacques Maritain. El texto es El hombre y el Estado, que se está conmemorando este año el 70 aniversario de la publicación de este texto, del cual vamos a trabajar 2 o 3 ideas fundamentales en relación directa a lo que estamos viendo. De paso, que estoy diciendo esto, me recuerdo, cosa que no había advertido, que el día viernes próximo no les voy a dar clase porque no tengo el don de la bilocación, aunque estamos en el espacio virtual, y no me recordaba que tenemos un seminario al cual les va a llegar a ustedes la invitación. Es invitación, de ninguna manera es obligación. Un seminario de los institutos Maritain que está vinculado a la celebración de este texto, El hombre y el Estado. Entonces, yo no voy a dar clase el día viernes, están ustedes liberados. Los que tengan interés van a poder participar. Les voy a mandar a cada uno de ustedes el programa completo. En uno de esos voy a hablar. No tienen de ninguna manera obligación de oírme. Yo sí tengo la obligación de oírme porque tengo que hablar. Y lo toman como un ofrecimiento. Si les interesa, participan en todo o en parte. Pero por eso es que no voy a poder dar clase, y parte de lo que allí se dice van a encontrar ustedes que tiene bastante relación con lo que en este momento estamos desarrollando. Yo tuve la posibilidad de ir a uno, que realmente fue muy interesante cuando cursé otra materia con usted, fue muy interesante, del instituto. Bueno, y el viernes cumplo años, Doc. ¿Cómo, Patricia? El viernes cumplo años. ¿El que tiene qué? El viernes cumplo años. ¿Puedo unirme el sábado al...? ¿Usted cumple años? Claro. El viernes. Bueno. Pero bueno, entonces aprovechamos de desearle un feliz cumpleaños. No vamos a preguntar el número porque es mala educación. Yo tengo la edad del hombre que me acaricia. Saque conclusiones. ¿La edad de qué? Yo tengo la edad del hombre que me acaricia. Bueno, dejemos
Evitemos más explicaciones, Pero me gusta si me puedo unir al seminario el día sábado, doctor. Bueno, muy bien, muy bien. Cuando quieran, incluso después vamos a tratar de grabar, porque esto es con una universidad chilena, que es la que hace de soporte. Vamos a grabar a través de un canal de YouTube y lo vamos a dejar subido a YouTube. Tratamos en estos casos de que todo el material tenga la más amplia difusión posible. Sirve para estimular el pensamiento. Bueno, a ver. ¿Hay alguna consideración que ustedes quieran hacer sobre lo que acabamos de explicar? Profe, Sí, Nadia. ¿qué tal? Yo lo que me di cuenta de que en todos los textos que hemos leído, siempre tiene que ver con un momento histórico, como surgen los modelos de sociedades. Sí. Y siempre apuntamos a la dignidad humana. Sí. A mí me resensibilizó el último trabajo. A mí ¿qué? No lo entendí, Nadia. Perdón, profe, estoy re mal de la voz. Que a mí el último trabajo me sensibilizó mucho. Yo no sabía todo lo que había pasado en su momento. Uh-huh. Hasta que llegué a lo que es el gueto de Varsovia, Uh-huh. que me impresionó muchísimo cómo fue. Uh-huh. El exterminio masivo y todo, cómo se llevó a eso, un proceso que tuvieron que vivir, ¿no? Fíjese, Nadia, que voy a subrayar algo que usted acaba de decir. Yo no sabía que, a pesar de que hay mucho material, libros, películas, textos y demás, sobre lo que ha ocurrido a lo largo del siglo que pasó y lo que está hoy ocurriendo en muchos países, vivimos a veces tan en el momento, vivimos tan en las cuestiones del instante que perdemos perspectiva. Por eso es que es bueno mirar hacia atrás, recordar determinadas situaciones que algunas de ellas adquieren un carácter verdaderamente paradigmático. Lo que pasó en los grandes totalitarismos del siglo XX, el nazismo, el fascismo, el comunismo, han marcado a fuego a nuestra civilización, porque hasta el día de hoy los grandes logros de los que disfrutamos, los textos, los convenios internacionales, solo son inteligibles en función de aquella situación. Es real que no quedan limitados a eso. Hoy hay otras situaciones similares, peores o mejores, pero en los cuales la dignidad humana, el valor de cada persona está puesto en juego. Y entonces,
este tipo de lecturas y este tipo de trabajo tienden a que este eje en el que estamos trabajando, la vida, ahora la sociedad, como un ámbito de respeto por la dignidad de la persona, por la vida, etcétera, vayamos identificando nuevos desafíos, nuevas amenazas, pero también nuevos logros. Este es el sentido que tiene. Y me alegro, Nadia, si eso le ha servido para entender circunstancias que pasaron, que están pasando y que pueden volver a pasar, ¿no? Exacto, porque sobre todo, si bien el humano es mutable en el tiempo, yo creo que van cambiando los valores, la cultura, va cambiando todo el pensamiento, pero siempre creo que hay que apuntar a la dignidad humana, a la persona. Y eso me quedó muy en claro de todos los textos. Bueno, me alegro mucho. Y mire lo que es en este mundo comunicacional. Mientras usted estaba hablando, Nadia, y yo estaba hablando, con esto que se van superponiendo imágenes que entran, aunque no las estoy viendo, de un grupo de WhatsApp sobre temas internacionales, me entraban una serie de comentarios, paradojalmente, en el momento mismo que usted estaba hablando, sobre situaciones, no las que ocurrieron a las que usted hacía referencia, el gueto de Varsovia, por ejemplo, ¿no? Sino lo que está pasando hoy. En el mismo momento que estamos conversando nosotros en Corea del Norte, porque se han difundido una serie de imágenes y de situaciones en las cuales se muestra en todo su poderío el Estado comunista de Corea del Norte y la situación en la que las personas están, ¿no? O sea, cómo uno puede relacionar cuestiones del pasado con situaciones que están vigentes hoy. ¿Algún otro comentario? Bien. Vamos entonces a cerrar la clase de hoy y vamos a ir subiendo al grupo de Facebook. Concretamente, en un rato les voy a subir parte del texto global de Recasén Siches para que puedan hacer un taller de lectura que me parece que les va a ayudar bastante a cerrar este conjunto de ideas y otro taller de lectura sobre una parte del texto de Maritain. Me alegro que los trabajos los vayan haciendo y que les vaya sirviendo al objetivo central de esta materia. Es real que en cada materia opcional, soy consciente, hay un gran interés por el número de créditos y es normal que esto ocurra, pero lo interesante es que más allá de los créditos que ustedes puedan obtener, que esto les pueda servir a ustedes para, y disculpen la insistencia, para la
flexión, para el pensar. Así que me alegro mucho cuando, por ejemplo, ustedes dicen, no sabía tal cosa y al enterarme de aquello me hizo pensar que, me mostró tal cosa. Y todo vuelve a este punto central, que está en el texto de la Convención Internacional que ustedes tienen, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un abogado, como van a ser ustedes, no se debe olvidar que esas convenciones internacionales no son un adorno, ni son algo que vieron en algún momento de su carrera, sino que se deben proyectar al ejercicio profesional, a la vida social, a entender y calificar o descalificar las leyes y no simplemente repetir la ley tal dice tal cosa. Hay una pregunta, ¿usted se ha puesto a pensar si la Convención Internacional de los Derechos Humanos tiene relación o no con esto? ¿Qué pasaría? Hoy todo eso se llama control de convencionalidad, no solo ya de constitucionalidad. Y esto es muy importante que todos los abogados lo tengamos presente. Bueno, para exhortaciones ya tienen suficiente, creo haberlos ya cansado un poco. Me alegro haber estado con ustedes a través de la pantalla y yo me despido hasta el día miércoles próximo. El viernes no tenemos clase por esta realización, cuyo detalle les va a llegar a el mail de cada uno de ustedes. Está también en el grupo. Muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, voy a cortar aquí. Feliz fin de para todos. Gracias. No, profe, gracias. Gracias. Profe, Muchas gracias. gracias, profe. Gracias. Muy bien. Chao, profe. Patricia va a dejar allí la manera de cómo le tienen que hacer llegar los regalos y felicitaciones. Ya eso es tarea ajena a la cátedra. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe.